Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Saúl Tamayo, el asesor de Austromex, de nuestro cliente La Ferre. Aquí quiero dar, antes que nada, las gracias a La Ferre por compartir este espacio con nosotros y bueno, poder acercarnos un poquito más a ustedes. La idea de este curso va a ser principalmente la de cómo seleccionar el disco correcto para el trabajo correcto. Y bueno, además de pues todos los discos que nosotros tenemos con la Ferre y vean las funciones de cada uno. Entonces bueno, vamos a empezar. Aquí, como les comento, pues nos vamos a enfocar pues en el uso de los abrasivos. Aquí principalmente nos vamos a poner pues que son pues para diferentes tipos de trabajo, ¿no? Uno podemos ser como lo vemos en este lado, en esta primera imagen, productos para corte de concreto. En esta segunda imagen, como lo vemos, productos para desbaste. Puede ser desbaste de cualquier tipo de acero, de tuberías y para desbaste de soldadura. Quiero agregar, antes que nada, que todos nuestros productos cuentan con la certificación OSA. ¿Qué es esto? Es la Organización para la Seguridad de los Abrasivos. Esta es una organización con los estándares de seguridad más altos a nivel mundial y todos nuestros discos, tanto de corte como desbaste, la poseen. Nosotros vamos a ver en cada una de las etiquetas de nuestros discos que viene ese pequeño símbolo. ¿Eso qué nos garantiza? No dice que el disco vaya a ser irrompible. Siempre que un disco se utilice de una manera errónea, puede llegar a fracturarse. Pero lo que significa es que tenemos una mayor parámetro para la ruptura. Pueden soportar más los golpes y más las inclinaciones. Ahorita vamos a ver pues la manera correcta de cómo utilizar cada uno de los abrasivos para siempre trabajar de la manera más segura, que es nosotros uno de nuestros primordiales objetivos. Bueno, antes que nada quiero compartir lo que nosotros tenemos en las etiquetas de todos nuestros discos. Por aquí podemos ver un disco de Austromex y todo lo que viene en ella. Lo principal va a ser pues la clave. La clave, por ejemplo, en este caso es la 333. Nos va a decir prácticamente cómo se llama el disco. Y es una manera de pues, nosotros identificarlo. Como habíamos mencionado en la lámina pasada, aquí viene la certificación OSA. Como les comento, esta viene en todos nuestros discos de corte y desbaste, como en algunos otros discos. También va a venir todo lo que nosotros debemos de tener al momento de utilizar los abrasivos. Por ejemplo, este primer símbolo significa que se utilicen las guardas. Eso en cualquier tipo de abrasivo es primordial. Siempre utilizar las guardas, pues más que nada para la seguridad personal. Utilizar guantes para el uso de cualquier tipo de máquina, sobre todo guantes que sean anti-impacto, que son absorben la vibración, lo que ayuda a nuestras articulaciones. Los lentes de seguridad, esto para evitar que algún agente de la chispa que se va generando entre a nuestros ojos. Todo lo que es la protección auditiva y la protección nasal. Ahora, ¿qué otra cosa viene en nuestros discos? Una de las primordiales es este que vemos aquí, que es el diámetro del disco. En este caso es un disco de 7 pulgadas. Siempre el diámetro de nuestros discos va a ir relacionado con la cantidad máxima de revoluciones por minuto que tolera. Por ejemplo, nuestros discos de 7 pulgadas tienen una cantidad máxima de revoluciones de 8500 y los discos de 4,5 pulgadas pueden girar a máximo 13500 revoluciones. ¿Qué es lo que pasa si nosotros metemos un disco de 7 pulgadas en un mini esmeril? Que los mini esmeriles llegan a velocidades estandarizadas de 11,000 revoluciones por minuto. Pues como vemos, el disco no va a soportar las revoluciones de dicha máquina. Y lo que va a poder pasar es que este disco se fracture. Y bueno, eso genera realmente una situación muy peligrosa. Porque una fractura de ese disco puede llegar a velocidades tan altas de 80 metros por segundo, como lo indica aquí. ¿Qué sería eso? Más o menos un pedazo de ese disco fracturado podría atravesar la cancha de una cancha de fútbol en un segundo. Entonces es realmente muy rápido. Otra cosa muy importante que ver aquí
el tipo de material que se trabaja el disco. No se puede trabajar todos los materiales con un mismo disco. Por eso hay diferentes tipos de abrasivo, hay diferentes tipos de disco. Esto lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa que vemos aquí con nosotros como Austromex, pusimos esta pequeña imagen para que se detectara más fácilmente para qué sirve ese disco. En este caso, aquí podemos ver que dice 30 grados. Esos 30 grados quieren decir que es un disco de desbaste, o sea, para utilizarse a 30 grados. Bueno, aquí vamos a poner las líneas que nosotros manejamos de producto, las más comunes. Vamos a empezar en la línea Hum. Como tal, la línea Hum es nuestra línea más económica. De hecho, significa hágalo usted mismo. Entonces, siempre que vean discos de este color, principalmente rojo, con la línea Hum, quiere decir que es un disco económico. Posteriormente vamos a ver la línea EasyCut. La EasyCut, digamos, es un término medio eh, en tanto rendimiento como en precio. Y la línea Creator es una de nuestras líneas más nuevas. No es nuestra línea tope de gama, esa la vamos a ver un poquito más adelante, pero ya es una línea que nos da un uso un poco más industrial, que es realmente para rendimientos más altos, principalmente. Ahora, ¿cómo podemos identificar para qué funciona cada uno de los discos? Aquí podemos ver 5 discos. Todos nuestros discos van a tener en la parte de abajo cuál es el funcionamiento del disco, del mismo. Vamos, para qué se puede utilizar. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí que este disco, que es de nuestra línea Creator, como lo vimos en la lámina pasada, porque es anaranjado, sirve tanto para metal como para inoxidable. Es un disco 2 en 1. Lo que nos quiere decir esto, que va a tener un rendimiento muy similar tanto en acero al carbón o metal como en acero inoxidable. Además de que no va a contaminar el acero inoxidable. Todos los discos como los que tenemos hasta acá abajo, que dice nada más metal, si lo llegamos a meter en acero inoxidable, este disco puede contaminar nuestro acero inoxidable, lo cual no queremos, porque este acero inoxidable pues principalmente se utiliza cuando se necesita un nivel un poquito más alto de sanitización, por ejemplo pues en la industria farmacéutica o en la industria alimenticia. Por eso siempre es recomendable para acero inoxidable utilizar un disco o 2 en 1 o para acero inoxidable, como lo vemos de este lado. Posteriormente tenemos un disco que es para corte de aluminio. La diferencia del aluminio a todos los demás metales es que es un metal extremadamente suave. Entonces, nosotros al intentar cortar con un disco que sea para metal o para inoxidable, lo que le va a suceder es que se va a tapar. Muchas personas lo conocen, que se cristaliza el disco. Realmente lo que pasa es, pues el material es tan suave que se empieza a fundir y en la periferia del disco empieza a insertarse pequeñas gotitas de ese metal, se solidifican y posteriormente ni siquiera sacan chispa, solamente empiezan a rechinar. Eso ya quiere decir que el disco no está cortando, ya se tapó, por lo tanto ya no sirve. Este tipo de discos de corte de aluminio nos ayudan a que no se tape. Es un tipo de abrasivo diferente. Todos los discos, digamos, normales para acero al carbón y acero inoxidable están hechos de un material que se llama óxido de aluminio. El disco para corte de aluminio está hecho de carburo de silicio. Asimismo, como el que dice corte de piedra. El corte de piedra, pues como lo saben, es para cortar mármol, granito, obsidiana, vamos, dependiendo de las diferentes materiales de piedra que haya. Asimismo, ese disco que dice para corte de piedra puede llegar a funcionar para corte de aluminio o bueno, ese tipo de materiales más suaves. Pero bueno, siempre lo recomendable es utilizar para lo cual está marcado cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver en esta presentación, que van a ser de pues, las herramientas un poquito más generales, cómo se maneja cada una de ellas. Por ejemplo, los discos de corte, los que se le llaman discos delgados, que son discos desde 1 milímetro de espesor hasta 1.6 milímetros, el 1.6 ya sería de un 16avo, se deben de utilizar a 90 grados, así como viene en esta imagen, siempre a 90 grados. En caso de que nosotros llegáramos a utilizar un disco tan delgado
en ángulo, podemos llegar a fracturarlo. Y pues como lo habíamos comentado, realmente van a unas velocidades muy altas y pueden llegar a lastimar a alguien. Ahora, los discos de desbaste, que se les conoce también como discos de abrasivo sólido de desbaste, se usan a 30 grados. A 30 grados es lo idóneo para que el grano abrasivo haga el mejor trabajo de corte posible. Y por último tenemos los discos laminados. Los discos laminados se utilizan a 15 grados. ¿Qué son discos laminados? Son discos con respaldos plásticos o de fibra de vidrio con cuadritos de lija pegados. Esos cuadritos de lija vienen en bastantes tipos de granos y van dejado acabados diferentes. Ahora, los 15 grados hacen que sea un trabajo más cómodo y además que puedas ocupar más área de trabajo, a diferencia de los discos sólidos para desbaste. Ahora vamos a pasar a algunas de las claves más comunes que tenemos aquí con nuestros amigos de la FER. Vamos a empezar con discos de corte planos y con nuestros dos discos de mayor consumo, que son la clave 778 y la clave 781. En este caso, nuestra clave 778 es nuestro disco más económico y aquí, como lo pueden ver, pertenece a la línea Hum. Como les comento, pues hágalo usted mismo. Esto quiere decir que es nuestro disco más económico. Las medidas son 4,5 por 4 centésimas por 7 octavos. O bueno, 115 milímetros por 1 milímetro de espesor por 22,23 de barreno. Así siempre se lee. Primero el diámetro del disco, en segunda posición viene el espesor y en tercera posición viene el barreno. Como lo pueden ver, 7 octavos. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ese barreno, ya que se repite en muchas de las dimensiones. Ahora, como pongo aquí, este es para corte de metal. Este lo marcamos como metal e inoxidable. Sin embargo, si se quiere realmente trabajar acero inoxidable a un precio económico, recomiendo la clave 781. Este disco sí vamos a garantizar que no va a contaminar el acero inoxidable. Entonces la diferencia entre estos dos es que este está especializado para acero al carbón y este está especializado para acero inoxidable, aunque ambos pueden trabajar ambos metales. Como lo vemos, es exactamente la misma dimensión en ambos discos. Ahora vamos a pasar a la línea Creator. En este caso vamos a manejar la clave 3501 y la clave 3502. En este caso, ambas claves, como lo vemos aquí, son 2 en 1. Es decir, que pueden trabajar tanto acero al carbón como acero inoxidable. Ahora, ¿cuál es la diferencia en estos dos discos? Es el grosor de ellos. Podemos ver que en el primero tenemos un grosor de 1 milímetro. Acuérdense que la segunda posición es la que nos indica el espesor del disco. Y en la 3502 tenemos un grosor de 1,6 milímetros o un 16avo. Realmente son 0,6 milímetros. Es una muy pequeña diferencia. ¿Qué se va a ver al momento del trabajo? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre ambos al momento de estarlos trabajando? Va a ser que el disco 3501 va a cortar más rápido. Va a tener un tiempo menor de corte debido a que es menos material y puede perforar más rápido el material. El disco 3502 con 1,6 milímetros va a tardar un poco más en cortar el acero, pero va a tener un rendimiento un poco mayor, ya que es mayor cantidad de abrasivo. Aquí realmente es a comodidad del usuario. Tenemos que mucha gente les gusta más el disco de un 16avo porque lo sienten un poquito más sólido, más rígido al momento de cortar. Hay personas que no les gustan los de 1 milímetro debido a que creen, bueno, sienten en la máquina que a lo mejor tambalea un poco. Eso realmente es a gusto. Hay gente que le gusta más el de 1 milímetro y hay gente que le gusta más de un 16avo. En lo personal, a mí me gustan más los discos de un 16avo. Me siento más cómodo cortando con ellos. Bueno, y como les comento, muy buenos discos, rendimientos excelentes y además de que son 2 en 1.
Ahora nos vamos con nuestros últimos dos discos de 4,5 pulgadas, que son la clave 708 y la clave 4250. Aquí nuestra clave 708 es una clave algo especial. Esta no entra en nuestras gamas normales, digamos, pues de discos. Este, como tal, entra en una gama pues propia, suya, que se llama Total Cut. Este disco, ¿para qué nos va a funcionar? Nos va a funcionar para cortar metal, acero inoxidable, aluminio, PVC, latón y loseta. Realmente es un disco multimaterial. Realmente la intención de este disco es para las personas que se dedican realmente más como a instalaciones, que pues se van a encontrar de todo al momento de estar instalando, ¿no? Un pedazo de tubería de PVC, un pedazo de tubería de cobre, algo de varilla, no sé, en la cocina que se encuentre en una lámina de acero inoxidable. Pues con este disco van a poder cortar todo, no van a tener que estar cambie y cambie de disco debido pues, a que es multimaterial. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la loseta, últimamente ya se utilizan más discos de diamante que también los manejamos con la Ferre. Sin embargo, pues como les comento, este es para la comodidad, pero a diferencia de un disco de diamante, este sí el rendimiento pues se va a ver menor, porque la loseta es un material muy duro. Entonces, si alguien se dedica principalmente a cortar pues loseta o azulejo, recomiendo totalmente un disco de diamante. Ahora, tenemos el último disco que estoy mencionando aquí en nuestra línea de 4,5, es nuestra clave 4250, que es el disco Tirolit de la línea Tirolit. Esta línea es nuestra línea tope de gama. Es en cuanto a discos de corte, es el mejor disco de corte con el que nosotros contamos. Por ejemplo, les voy a decir una comparación que personalmente yo hice en el laboratorio. Fue de la clave 778 contra la clave 4250 en corte de lámina. En dicha prueba que hicimos alrededor hace un par de años, el 778 llegó a dar 20 cortes en lámina de acero inoxidable y el disco 4250 llegó a dar 98 cortes. Entonces ahí es donde se ve la diferencia de rendimiento de una línea económica a una línea de alto rendimiento. Como les comento, todos nuestros discos traen la OSA, así que sin importar si es una línea económica o una línea de alto rendimiento, nosotros no estamos realmente ahorrando nada en el tema de la seguridad. Todos nuestros discos cuentan con dicha certificación para mayor seguridad del usuario. Por ejemplo, en este caso, el 708 cuenta con la certificación de este lado y nuestro disco 4250 tiene la certificación de este lado. Está muy pequeñita, pero ahí se encuentra. Lo bueno de este disco también es que es 2 en 1, es decir, que puede cortar tanto acero al carbón como acero inoxidable. Este disco es para cuando el rendimiento es lo más importante. Ahora vamos con nuestros dos discos que tenemos de 7 pulgadas. En este caso vamos a manejar nuestra línea EasyCut y la línea Creator. Nuestro disco EasyCut 2019 es nuestro disco más famoso de 7 pulgadas. Ya tenemos un rato con él en el mercado. Es un muy buen disco, realmente especializado para el tema de acero inoxidable. Ahora, ambos discos, ya en 7 pulgadas, lo tenemos en espesores de un 16 o 1.5 milímetros. Ya los discos de 7 pulgadas, lo más delgado que nosotros lo vamos a encontrar en el mercado va a ser de un 16. Esto por el diámetro, no podemos hacerlos más delgados para evitar cualquier problema de seguridad. La diferencia entre estos dos discos va a ser el rendimiento. Nuestra línea Creator va a ser de mayor rendimiento que la línea EasyCut. Además de que este disco, como los de la línea Creator en 4,5, también cuenta con la especificación 2 en 1, que es tanto para acero al carbón como para acero inoxidable. Además, este disco cuenta con dos mallas laterales en lugar de una malla intermedia, lo que lo hace
de mayor rendimiento, mayor resistencia al desgaste, sobre todo para los materiales que son huecos, es decir, tubos, perfiles, soleras y lo que es ángulos también, que se llegan a afilar. Al momento de cortar, se autoafilan, digamos, ese tipo de materiales y empiezan a rasgar los discos de los lados. Esas dos mallas provocan que el abrasivo se quede contenido, digamos, en medio de ellas y no se llega a despostillar, por lo que es mejor para ese tipo de materiales huecos. Ahora vamos con nuestros discos de 14 pulgadas. En este caso, todos van a ser de nuestra línea Hum y todos tienen las mismas medidas, que son 14 pulgadas por un octavo de espesor por 1 pulgada de barreno. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque todos los demás, los discos anteriores, si se dieron cuenta, vienen en barreno de 7 octavos. Es decir, 1 octava abajo en diámetro. Ahora, estos vienen de una. Yo una vez vi a una persona montar un disco de 14 pulgadas, en específico fue el disco 744, en un esmeril para discos de 9 pulgadas. Bueno, para empezar la velocidad pues estaba totalmente sobrepasada, porque los discos de 9 pulgadas son para 6300 revoluciones. Estos aguantan hasta 3400 revoluciones. En algunos casos pueden ser 4400, dependiendo del tipo de disco de 14 pulgadas. Bueno, el chiste es que estaba totalmente sobrepasado el límite de velocidad, lo cual lo hace un proceso muy peligroso. Entonces, nunca montar un disco de mayor diámetro para un esmeril que es más pequeño, ¿no? Eso en todos los casos. Siempre, pues, la herramienta adecuada para el disco adecuado. En este caso vamos a presentar primero el disco 744, que es nuestro disco de 14 pulgadas más económico. Como les comento, solamente viene de una malla intermedia, lo que lo hace ideal para cortar materiales sólidos, como lo serían barras. Posteriormente tenemos nuestro disco 733, que es nuestro disco de 14 pulgadas más conocido pues como el disco rojo de Austromex. Este disco ya pues es de mayor rendimiento que el 744, sigue siendo de una malla intermedia y la verdad es que es un disco que presenta muy buena solución para corte de diversos materiales, tanto pues, en precio como en rendimiento. Y el disco 700, la diferencia de estos de este disco al 733 y 744 es la cantidad de mallas que tiene. El 700 tiene dos mallas. O sea, primero es malla, posteriormente se pone abrasivo y otra vez malla encima del abrasivo. Como les había comentado hace un momento, estos discos son ideales para materiales huecos y evitar que los filos de dichos materiales vayan a despostillar de la periferia a los discos. Bueno, luego vamos con discos de desbaste. Ahorita ahí solamente vamos a presentar nuestros discos de la línea Hum en tanto 4,5 pulgadas como en 7 pulgadas. Ahora, ambos discos son de 1/4 de espesor, que es lo tradicional para un disco en cuanto a espesor que es de desbaste. Realmente la diferencia entre estos dos solamente es que este es de 4,5 y este es de 7 pulgadas. Y como les comento, pues este es cuando realmente lo que se está buscando es precio. Y por último, presentamos nuestros discos laminados. Ahora, estos discos vienen en 3 tipos de grano. Por ejemplo, aquí tenemos la clave 2216, 2217 y 2218, que es en grano 40, 60 y 80 respectivamente. El grano 40 es el grano más grueso. Este grano, inclusive ya ha habido algunos usuarios que han cambiado del disco de desbaste tradicional de 1/4 a discos laminados en grano 40, porque también tienen una tasa de remoción muy buena, son mucho más cómodos de usar, no generan tanta vibración como lo genera un disco de desbaste tradicional y además de que dejan acabados mucho mejores.
Entonces, cuando uno quiere realmente hacer un desbaste con disco laminado, pues se puede empezar con grano 40 y posteriormente, si se quiere ir agregando un mejor acabado, se va agregando a grano 60 y por último grano 80. La diferencia entre estos dos discos, que es como tal la línea Hum y la línea EasyCut, es el rendimiento de las mismas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el disco tiene menos lija que lo que tiene el disco EasyCut. Eso va a hacer que el disco tenga menos rendimiento. Mientras menos lija, menos rendimiento. Pero lo bueno de este disco es que es un disco de respaldo plástico. ¿Qué ventaja nos da esa? Que el respaldo plástico se puede recortar. Es decir, nosotros vamos a empezar a utilizar el disco laminado para hacer el desbaste. Posteriormente, después ya de un ratito de estarlo utilizando, como tal las lamelas de la orilla van a empezar a tener mucha fricción con el acero y se va a calentar, se va a ir cayendo el grano poco a poco y se va a caer ese pequeño pedazo de lija. Entonces la lija se va a hacer más chiquita. Para poder seguir utilizando la lija, lo recortamos. ¿Cómo lo recortamos? Con el mismo acero que nosotros estemos trabajando, vamos a buscar una arista. Una arista ni siquiera tiene que ser muy afilada. Vamos a acercar el respaldo con la máquina girando, el respaldo a la arista y poco a poco van a ver cómo se va a ir desprendiendo el plástico. Es un plástico especial que no calienta, no se derrite y solamente se hace especie de moronitas. Después de haber pues hecho esto, la lija se va a volver a exponer y vamos a poder seguir trabajando. Esa es la diferencia entre un disco laminado de respaldo plástico a un disco laminado de respaldo de fibra de vidrio, que es lo tradicional. Aquí, como les comento, realmente la diferencia entre estos dos va a ser el rendimiento. Este va a tener pues mucho mayor rendimiento porque tiene una cantidad mayor de lamelas. En este caso también tenemos los granos 40, 60 y 80, que serán la clave 2697, 2698 y 2699. Pues esto siempre va a ser por el acabado deseado, como les comento, grano 40 para una tasa de remoción más alta, grano 60, un grano intermedio, y grano 80, nuestro grano más fino, para obtener un mejor acabado. Como les había comentado al principio, estos discos se utilizan en un ángulo, puede ser desde 0 grados hasta 15 grados. Eso es lo ideal, lo que nosotros proponemos para pues el mejor trabajo, ¿no? En discos laminados. También pueden llegar a utilizarse a 30 grados, sin embargo, van a tener una mayor fricción en la esquina de la lamela, lo que va a hacer que el rendimiento del disco baje. Aquí lo importante es intentar utilizar las lamelas tan parejas al acero como sea posible para que el disco vaya teniendo un desgaste parejo. Bueno, aquí de todos los discos que nosotros manejamos, vamos realmente a mencionar estos que son pues los más comunes, los de mayor rotación. Sin embargo, pues cualquier otra clave que ustedes vean, pueden llegar a cualquier sucursal de la FR más cercana y se les puede realizar la cotización sin ningún problema. Aquí, bueno, terminamos la presentación. Dejo un pequeño contacto mío, que sería mi correo y mi número telefónico. Yo como tal atiendo pues lo que sería toda la zona de Chiapas y Tabasco. Entonces, por si llegan a tener alguna duda, pueden contactarme en dichos contactos. Bueno, pues les agradezco mucho antes que nada por la atención. Vuelvo a agradecer a la Ferre por compartirnos este espacio. Y bueno, quiero dejarles en claro que pues la Ferre también pues siempre está ahí con ustedes y que a pesar pues de todo lo que estamos viviendo pues está abriendo estos espacios para acercarnos a ustedes.